Muy bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de Adaptación General que voy a separar por una cuestión práctica en dos videos. En una primera parte es todo lo que tiene que ver con estructura y la parte introductoria de concepto, y la segunda corresponde a diseño organizacional. Esto referente a la clase del día de hoy. La próxima clase, que también es un tema que va vinculado a esta temática, tiene que ver con las diferentes configuraciones estructurales existentes y cómo se combinan justamente con toda esta temática que nosotros vamos a abordar a partir de ahora. Si ustedes repasan el primer video que nosotros vimos en su oportunidad, les habíamos comentado que las organizaciones tienen cuatro pilares fundamentales: aquello que obedecía al contexto, la estrategia, la cultura y la estructura. En aquella oportunidad también les había dicho que cada uno de estos ítems o pilares de la organización los íbamos a ir eh, conceptualizando y enfocándonos en cada uno de ellos para entender cuáles eran su modalidad y concepto. Entonces, justamente hoy vamos a definir todo lo inherente a las diferentes estructuras, entender el concepto del mismo también. Esto, hay algunas cuestiones que tienen que ver con definiciones, podemos decir, semántica. ¿Qué significa estructura? Estructura viene del latín y significa construir. Y la palabra es utilizada por diferentes disciplinas. Desde el punto de vista de la economía, se utiliza para entender las estructuras económicas y bases de un país. Desde el punto de vista de la psicología, para entender la estructura y la personalidad de cada uno del individuo, que es algo vieron cuando ya estuvieron observando el video que responde a los primeros pasos que dio la Escuela de Psicología y Sociología respecto de este tema. ¿Cuál es la personalidad de cada uno? ¿En base a qué se forma? ¿En base a qué uno responde justamente a patrones de cultura individual, familiar, etcétera, etcétera? Las estructuras del derecho, los cimientos y las bases justamente. Bueno, y después en cada una de las temáticas o disciplinas que ahí ustedes pueden evidenciar. Si observamos la definición a primera instancia de estructuras organizacionales, definen qué son los recursos con los que dispone o con los que cuenta una organización para poder cumplir los objetivos. Entonces, vale decir, o por lo menos es importante conocer qué entendemos por recursos, ¿sí? eh, Recursos está asociado y está ligado al concepto de eficiencia, que ustedes también ya conocen y que han observado cuán importante era en su momento cuando Taylor y Fayol hicieron hincapié justamente a la importancia de administrar los recursos, ¿sí? Entonces, en función de esto, cuando hablamos de recursos tenemos que clasificarlos para poder entender hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. La clasificación la podemos definir en cuatro puntos esenciales: aquellos que tienen que ver con los materiales, con los financieros, los humanos y los físicos. Naturalmente que los materiales son aquellos insumos o elementos con los que contamos para poder desempeñarnos en una organización, aquellos que tienen que ver con la materia prima para desarrollar determinado producto terminado, ¿sí? La confección de este teléfono responde a una cáscara, una parte de una pantalla, un protector de pantalla, ¿sí? Y a determinados elementos que después configuran la culminación de este producto terminado. Bueno, justamente estamos apuntando a esos conceptos. Los financieros, aquellos que tienen que ver con lo dinerario, las fuentes de recursos con lo que cuenta una organización, aquellos que vienen y responden a los humanos, que son los más importantes dentro de una organización. Así como en su momento observamos que
en el inicio de las escuelas de administración científica el ser humano era un elemento y una pieza más dentro del proceso de producción, aquí lo más importante que existe hoy en la actualidad dentro del proceso de las organizaciones son los individuos. Sin los seres humanos, las organizaciones no podrían existir, porque van aportando diferentes ideas, creatividades, innovaciones, etcétera, etcétera, que vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando. Entonces, con el transcurrir del tiempo, esta idea primaria fue totalmente dejada de lado y fue cambiando el orden de trascendencia. Y hoy los recursos humanos, los individuos dentro de las organizaciones, representamos un aspecto fundamental y trascendental. Y después las cuestiones que tienen que ver con la parte de recursos físicos, con lo que cuenta la organización, que tiene que ver con maquinarias, elementos de transporte, etcétera. Dicho esto, entonces podemos definir qué es una estructura organizacional. Y ahí ustedes lo pueden ver gráficamente y rápidamente, que es cómo están dispuestos justamente cada una de los puestos de trabajo dentro de una organización que se conoce como organigrama. Esta es la palabra que vamos a manejar por esencia a partir de ahora. Cuando estoy con los alumnos en clase y tengo la pizarra a mano, uno tiene la costumbre, tiene la modalidad de manejarse con el, bueno, o con el fibrón con la tiza en su momento y ahora con el fibrón, de subrayar algunas cuestiones. Estos rectangulitos que están acá, que mucha gente lo conoce como ravioles o como rectangulitos, que yo lo acabo de mencionar, en realidad su nombramiento correcto es entagramas. Y siempre les digo, a partir de ahora nos vamos a acostumbrar a nombrarlos de esa manera. ¿Sí? Así que la configuración de una organización está dada a través del organigrama, que indica cómo van a estar dispuestos cada una de las tareas dentro de una organización. Y los gerentes o los responsables de las organizaciones, cuando modifican, ¿sí? Cuando cambian, cuando adecúan estructura, lo que están llevando adelante es un proceso de diseño organizacional. Por eso cuando empecé el concepto les decía, hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la parte de estructura y la parte puntualmente de diseño. Y los diferentes modelos que vamos a observar dentro de las posibilidades. Dicho esto, entonces, vamos a observar que cuando están creando, los gerentes o responsables apelan a estos 7 ítems que yo separé dentro del diseño organizacional. En realidad son 6, yo los separé en 7 porque es centralización y descentralización están juntos. Pero me parecía que para ordenarlo quedaba mejor, así que si ustedes en las bibliografías lo ven en 6, es porque René Escobar lo decidió separar en 7, nada más. Así que, pero no va a cambiar la esencia del concepto. Justamente de temas que ustedes ya conocen, ya han visto y que si repasan los videos iniciales, van a encontrar que nosotros ya hemos hablado al respecto justamente de este tema. ¿Por qué? Porque el gerente cuando está modificando las configuraciones de una organización apela justamente a esto, a la especialidad que puede tener un empleado en un área específica. Hay algo que se llama curva de aprendizaje, en donde uno llega y toca el pico máximo. ¿Por qué? Porque se va haciendo especialista en cada uno de los temas y cada día eso permite que en el área de producción, y volviendo al ejemplo del teléfono, que es lo que tengo acá a mano, le permite perfeccionarte y que este modelo salga cada vez mejor. Al principio, lógicamente, por más experiencia que tenga, irá puliendo algunos detalles, pero va a llegar un momento en que le va a salir perfecto la producción de este teléfono, por decir un ejemplo, ¿no? Y así con diferentes tareas que pueden ustedes imaginarse dentro de una organización, el área de administración, el área de ventas, las que ustedes se imaginen. Pero ustedes también aprendieron algo, ¿sí? Y ustedes saben que la especialidad
y la concentración de una tarea específica y puntual lo que genera que es el aburrimiento, el hastío y que llega un momento en que uno se cansa de hacer exactamente las mismas cosas. ¿Ustedes se imaginan todos los días de su vida hacer exactamente lo mismo durante todos los días del año? Y resulta sumamente cansador, agotador, nada recomendable, porque justamente nuestro proceso de creatividad, que ya lo vamos a ver más adelante, se va dando justamente cuando nosotros hacemos lo que apuntan hoy las organizaciones es justamente a la variedad, la modificación de esto. Bien, otra de las tareas a las que apuntan los gerentes cuando están realizando diseños organizacionales tiene que ver con departamentalizar. ¿Qué significa departamentalizar? Agrupar las diferentes tareas según sea más conveniente, ¿sí? En diferentes departamentos, áreas, sectores. Y acá voy a hacer una aclaración muy importante, porque presencialmente siempre me surge esta charla con los alumnos y suelen preguntar, profe, ¿y qué tipo de departamentalización es la más conveniente o de acuerdo a su experiencia, cuál es la que le parece que más se aplica a las organizaciones? Y la verdad que no tengo la respuesta, le soy honesto, porque esto es como cuando un médico atiende a un paciente. Cada caso es muy específico. Si un médico, cuando atiende a un paciente, tiene patrones generales, es verdad, ¿sí? Pero cuando se enfoca en un individuo, observa cuál es la indicación más precisa justamente para aplicar para ese paciente. Bueno, trasladado esa analogía, una analogía es un ejemplo, lo digo porque una vez me lo preguntaron y entonces me gusta explicar las cosas. Trasladando esa analogía, ese ejemplo del cuerpo humano, de la atención de un médico a un paciente, de lo que sería un asesor, un gerente o lo que fuere dentro de una organización, es exactamente lo mismo, depende de cada caso. Hay organizaciones que pueden tener estructuras más grandes, quizás porque también cuentan con los recursos suficientes como para poder hacerlo, y hay estructuras más pequeñas porque las organizaciones o no cuentan con dinero suficiente para hacer sustento a un patrón de estructura mucho más importante, entonces lo que hacen es justamente configurarla de una manera más modesta, más pequeña, pero que responde a las necesidades de esa organización. Quizás cuando uno después hace el análisis de esa organización y de la configuración y cómo están dadas sus ubicaciones, sus puestos de trabajo, es posible que le falten algunos elementos para convertirse en lo óptimo dentro de la organización. Pero tampoco quizás no tienen los recursos como para hacerlo y tratan de llevar adelante su gestión en la medida de lo posible. Obviamente lo mejor es contar con una estructura que componga y cubra todos los baches y que no deje nada librado al azar. Pero todo depende, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hagamos tangible esto, tangible con ejemplos. A mí me ha pasado estar trabajando en organizaciones donde, por ejemplo, he tenido a cargo el área económica financiera, que es donde tenés todo el área de tesorería, el área de compras, de facturación, de cobranzas. Y me pasó en su oportunidad que cuando ingresé a esa compañía, el área de facturación y cobranza funcionaban juntos y evidenciaba que teníamos problemas en la cobranza. Entonces, me reúno con la gente de cobranzas y le pregunto qué estaba pasando, que nuestros ingresos estaban siendo muy bajos. Entonces, como tenía una sola persona dentro de ese área, que era la misma persona que hacía la tarea de facturación y cobranza, lo que me respondió es que en realidad hay sectores donde se ejecuta la cobranza que atienden los días viernes o jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y que si vos dejabas pasar ese horario u otros horarios establecidos por esas organizaciones, tenías que esperar a la semana siguiente para poder cobrar. Obviamente eso generaba un bache muy importante
financiero para la organización. Entonces, lo que decidimos en aquella oportunidad era separar, por un lado, lo que era facturación para que justamente haga su tarea, que es y que era sumamente importante, porque facturar para una organización es primordial, pero también es cobrar lo que se facturó. Entonces, depende, por eso les decía al inicio, depende el caso de cada organización. En aquel momento, hasta que llegué y me tocó cubrir ese área, este sector, quizás no había sido relevante, pero una de las deficiencias que había observado justamente es que teníamos ese inconveniente. Entonces, con esto les doy un ejemplo de esa aspirina que le dimos en el caso de seguir con el tema de la analogía del médico, la aspirina que le dimos a ese caso puntualmente. Y así se pueden encontrar con un sinfín de ejemplos. Acá yo les grafiqué algunos modelos que se suelen utilizar en la actualidad en base a los distintos tipos de departamentalización. La funcional, donde especifica por áreas o por sectores, ¿sí? Con cada una de sus bondades y con sus debilidades. Lo mismo que la departamentalización geográfica, para ir dividiendo a ver qué es más conveniente, sobre todo en lo que tiene que ver por los sectores de ventas, ¿sí? Que son muy importantes, obviamente, para poder llevar adelante la distribución. Y eso cada organización lo va estableciendo en función de sus necesidades. Estos son algunos patrones que les puede llegar a servir de ejemplo para que ustedes puedan llegar a comprenderlos. Lo mismo, la departamentalización por productos. Si es conveniente tener estas áreas cerca de este otro sector, bueno, todo eso es un trabajo quirúrgico y analítico que debe llevar adelante quien tenga la responsabilidad de tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Sea el gerente de ese área, el responsable de ese área, o el emprendedor que tenga su organización a cargo. Bueno, acá hay otros ejemplos por procesos y así pueden encontrarse un montón de variantes. Acá hay otro caso que ustedes también lo van a observar en la bibliografía, también con departamentalización por clientes, si conviene tenerlo distribuido por mayorista, por minorista, por las ideas que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir y en realidad por la conveniencia para la organización. Aprovecho esta oportunidad para decirle que todos estos temas que vamos a ver hoy, están en el libro de Robbins. Así que no van a tener ningún inconveniente porque van a observar que todo el material que está contenido acá y lo que yo estoy dando también está contenido en el libro de Robbins. Lógicamente hay cosas que yo les voy dando con ejemplos concretos para que ustedes puedan graficarlo de la mejor manera posible. ¿Ok? Bien, entonces les decíamos que esta era el segundo ejercicio que toman los gerentes, los emprendedores cuando están llevando adelante el diseño organizacional. El tercer ejercicio es aquello que tiene que ver con la cadena de mando, algo que ustedes ya conocen perfectamente y que tiene que ver con entender quién responde de quién y la línea de especificidad justamente de eso. Así que esto lo han visto a lo largo de las primeras escuelas y cómo se mantuvo, ¿sí? Y ayuda a entender el ordenamiento dentro de una organización, porque es lo primero que quizás uno va a observar dentro de una empresa cuando entra a trabajar. A ver, mostrame la organización, la orgánica o como quieran llamarlo, para poder entender, a ver, dónde vamos a estar ubicados nosotros, si yo empiezo a trabajar en ese sector, de quién dependo, cuáles son las áreas compuestas, cuáles son las áreas que están a mi costado para entender con quiénes voy a trabajar y cuáles son las tareas que voy a necesitar articular. Porque recordemos, vamos en las organizaciones, estamos todo el tiempo conectados con los de arriba, pero también con los de costados. Entonces, ya aquello que nosotros habíamos visto inicialmente con esa línea estricta de responder exclusivamente y no tener conexiones con los referentes de al lado, eso fue quedando en el tiempo. Bien, este concepto de cadena de mando, ustedes también saben, volvemos, cadena de mando,
tiene que ver a tres ítems importantes que ustedes también ya lo han visto. Aquel concepto de autoridad, responsabilidad y alcance de control. El concepto de autoridad, ustedes también lo deben recordar seguramente de los primeros videos, que si bien fue evolucionando porque al principio era una idea más rígida, ¿sí? Del derecho de hacerse mandar y de entender quién depende de quién y quién es el jefe dentro de un sector, y que si da una orden se deben cumplir, los subordinados deben estar atentos justamente a las directivas emanadas por ese jefe o gerente, etcétera, lo que fuere. Ha tenido distintos tipos de procesos. En su momento, la Escuela de Administración Científica tenía un perfil mucho más rígido, ni hablar. Weber o Weber, como ustedes lo quieran pronunciar, cuando introdujo su concepto de autoridad legal, que ustedes lo deben recordar, pero por la duda lo mencionamos nuevamente, hacía mención a dos ítems o dos conceptos fundamentales dentro de una organización: el poder y la legitimidad. Ambos sumados daban un concepto de autoridad, y ese concepto lo introducía dentro de las organizaciones como autoridad legal. Bien, después vinieron otras ideas más avanzadas, como por ejemplo la de Chester Barnard, que también ustedes lo recordarán, apelaba a la persuasión, no a un esquema tan rígido, sino a un esquema en donde podamos consensuar, donde yo pueda convencer al otro de que mi idea de trabajo es mejor para poder llevar adelante los procesos dentro de la organización. Entonces, fíjense cómo este proceso ha ido evolucionando, pero siempre respetando justamente los niveles de autoridad. ¿Ok? En segunda instancia, perdón, la responsabilidad que le atañe a cada uno dentro de la organización, con las tareas que le son asignadas. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Las estoy cumpliendo? ¿Cómo las estoy ejecutando? ¿Cómo las estoy llevando adelante? Bueno, son conceptos que también ustedes lo han visto a lo largo del proceso de evolución del pensamiento administrativo. La cadena de mando, para ver de quién, cuáles son las instrucciones que tienen que obedecer y a quién responder. Eh, Justamente este tema, ¿sí? Vamos a ver que rompe a partir de ahora con paradigmas tradicionales que tienen que ver con que un subordinado debe depender exclusivamente de un jefe. Porque empieza a evidenciarse que las organizaciones tienen un proceso más dinámico y que no tienen que ser tan fotográfico y estático. Entonces, ya esto empieza a notarse que hay evoluciones y cambios. Bien, el cuarto diseño organizacional o proceso de cambio que producen los gerentes cuando están haciendo diseño organizacional, cambiando las estructuras, tiene que ver con alcance del control. Ustedes también saben que dentro del alcance del control, observan, el jefe o la autoridad tiene o tenía indicado en su momento, inclusive por la escuela neoclásica, indicado por Urlich, N cantidad de subordinados para funcionar óptimamente. Bueno, hay idea de cuánto es la cantidad aproximada que debe tener de empleados una persona para poder llevar adelante de manera más eficiente la organización. De hecho, ahí en el PowerPoint dice una idea aproximada, pero eso depende. Estos son algunos tips de funcionamiento. No quiere decir que obedezcan necesariamente a todas las organizaciones. Esto que quede claro, los voy a volver a subrayar porque, insisto, son como una analogía que establecimos recién de un médico a un paciente. Depende de cada caso. Bien, el otro ítem que responde justamente al cambio y a la configuración que le quiera dar el gerente o el emprendedor, tiene que ver con el nivel de centralización y descentralización que esté configurada dentro del patrón estructural. ¿A qué obedece esto justamente? Bueno, el grado de centralización es cómo se van a tomar las decisiones dentro de una organización. Si van a estar dadas concentradamente, sin ningún tipo de participación
y todo pasa por una sola persona. Esto es muy usual, por ejemplo, en las organizaciones pequeñas donde las decisiones son concentradas en el fundador de la organización. En las organizaciones más grandes es distinto porque al tener una estructura piramidal, no tengo el pizarrón acá, pero bueno, lo he formado con mi mano acá mientras para que ustedes lo vean, al tener una figura piramidal, las decisiones se toman en la cumbre de la organización y a partir de ahí van emanadas las decisiones. En cambio, las organizaciones pequeñas, al tener poca composición de individuos, y el fundador justamente es el que toma las decisiones, todo gira alrededor de ello. Por eso justamente la figura esta que ustedes pueden observar, que obedece a una organización descentralizada. La descentralizada es justamente lo opuesto. Hay organizaciones en donde tienen empresas o subsidiarias en determinados países o regiones y que les permiten tomar decisiones hasta determinado nivel. Pero bueno, eso ayuda a ser más flexible, porque además también acá hay otras cuestiones que tienen que ver con la parte de cómo se adecúan las decisiones que parten desde del esquema central de la organización, desde la casa central, hacia las subsidiarias o las delegaciones. Quizás las decisiones que se tomen en la casa central no sean aplicables para las subsidiarias o las descentralizadas que están ubicadas en distintos países o regiones. Entonces, ahí hay que llevar adelante un proceso de amoldar ese tipo de decisiones en función de las ubicadas en esas regiones o lugares. ¿Sí? Entonces, es importante también que haya un feedback y que se nutran justamente entre ambas partes. Y la séptima o sexta, depende de cómo ustedes lo encuentran en la bibliografía, recuerden que yo esto lo separé, se refiere a cuán estandarizados están los procesos en una organización y cuán rígidos sean esos procesos. En muchas organizaciones pueden encontrar reglas muy firmes, reglas muy encorsetadas, muy parametrizadas y en las cuales los empleados estén muy consustanciados justamente con esa modalidad y dinámica. Otra posibilidad es que también se rijan demasiado por los manuales de procedimiento, que los manuales de procedimiento son bárbaros porque te ayudan y te ilustran y te dan una guía justamente de cuáles son las tareas que uno debe desempeñar o que desempeña dentro de la organización. Supongamos que yo no sé absolutamente nada de cómo es el funcionamiento de la organización. Puedo conocer esquemáticamente, si me incorporo a una organización, cuáles son las tareas que se realizan en líneas generales. Supongamos, volviendo al área de facturación o cobranzas, que fue lo que les mencioné hoy inicialmente, e incorporamos a una persona o que yo me incorporo en esa organización. Si la organización tuviera sus manuales, porque eso es importantísimo, que tengan los manuales de procedimientos actualizados, porque si no es como mostrar una foto vieja, es como si ustedes me mandaran, cuando yo les digo para que se registren dentro de este campus virtual o dentro del Classroom o lo que se les ocurra, una foto de hace 10 años atrás. ¿De qué me sirve? Porque no lo voy a reconocer. Bueno, en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Si vamos a utilizar manuales de procedimientos, deben estar actualizados con las situaciones que están sucediendo a ese momento. Volviendo al ejemplo, si yo me incorporo al área de facturación, voy a ver, ingreso a trabajar, entramos a trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Qué tareas son las que se desempeñan en ese sector? Bueno, voy a agarrar el manual de procedimiento y voy a decir, estoy agarrando el celular, por eso, porque por ahí por la camarita no se ve. Entonces voy a ver y diré, voy a poner para que se vea. A ver, aparte de prender y tomar, primero, lo primero más importante que ustedes van a hacer cuando entran a trabajar es tomar el café o tomar un rico mate como el que yo estoy queriendo tomar ahora y voy a tomar en un ratito para que compartirlo con ustedes. Pero bueno, es lo primero que voy a hacer, me voy a acomodar. Como decía un jefe mío, voy a desencillar en un ejemplo de sacarse la silla del caballo, la montura del caballo, decía, déjenme desencillar cuando llegue a la oficina. Bueno, entonces, desencillan, se sacan todo lo que tienen, la campera, toman su café, su mate cocido, el mate o lo que es la infusión, y empiezan a observar las distintas tareas que tienen para hacer. Entonces va a ser, tengo que prender la máquina, punto número uno. Aunque parezca, no va a decir esto en el manual de procedimiento, pero bueno, uno va a decir, bueno, ya, empezar a manejar el sistema
con el cual facture ese sector o esa organización o esa empresa, ¿sí? Y así va a ir leyendo cada uno de los lineamientos y patrones que tiene esa organización para cumplir con las tareas en ese sector. E insistimos, esos manuales de procedimientos, si se van a utilizar, hoy ya hay, las organizaciones se rigen también por otros formatos, que después lo vamos a ver más adelante, pero que también ayudan a dar una idea y entender cuáles son las tareas y los enfoques que se le dan a determinados trabajos dentro de cada sector. Entonces, estos manuales de procedimientos deben estar eh, totalmente actualizados. Después encontramos para hacer, bueno, esto en cuanto a los diferentes mecanismos organizacionales. Entonces, el gerente o el número uno, cuando está llevando adelante esta tarea, está haciendo todo este ejercicio todo el tiempo. Voy a marcar este círculo aprovechando mientras yo me preparo un mate. Está haciendo todo este ejercicio todo el tiempo, y lo está revisando continuamente con su equipo de trabajo, o debería al menos estar haciéndolo. Y entender si existe una problemática, como les conté yo hoy con el área de facturación y cobranza, si algo está pasando también en otro área que me está dificultando la gestión. Y como les dije, recordemos que acá estamos trabajando con individuos, con seres humanos que cada uno tiene también su problemática, sus inquietudes, y que quizás el problema que tiene uno dentro de un sector, lo ve enfocado en nada más que en su área, sin la posibilidad de entender qué le está pasando al lado del sector de al lado. Volvamos otra vez al ejemplo de facturación y cobranza. Si yo estoy tomando y comandando o que estoy liderando, así como observamos que existía algún inconveniente, puede que tenía que ver con los horarios para poder llamar en el área de cobranza, puede que facturación tenga algún otro tipo de inconveniente que esté ligado justamente a un tema inherente puntualmente a él, que el sistema no le esté funcionando, que las facturas cuando las imprime le estén saliendo mal con el sistema que está utilizando la compañía, y que son todos que yo necesito, digo yo, como superior, necesito saber para poder ordenarlo, para poder solucionarlo. Entonces, el número uno, o el quien tome decisiones, o el gerente, o el emprendedor, o el fundador de una organización, debe estar vinculado permanentemente para saber cuáles son las acciones correctivas que puedo implementar. Y que si son atemporales, es decir, fuera de tiempo, no me van a servir. Entonces, voy a ayudar a fulano de tal dentro del área de facturación para que me beneficie justamente, para que nos beneficie a todos, porque cuanto más facturemos la organización le va a ir mejor y nos va a ir mejor a todos. Y cuando más cobre la organización lo que facturamos, mejor nos va a ir a todos, porque vamos a tener dinero y yo voy a poder hacer compras y voy a poder aprovecharlo dentro de la organización, capitalizarlo, lo que se defina dentro de la estructura estratégica, dentro de la cumbre estratégica de la organización o dentro de la línea del fundador. Pero todos estos aspectos debemos tenerlos en cuenta. Por eso sostenemos y decimos que las áreas que tienen que ver con la estructura, con los individuos, con los recursos humanos, son los más trascendentales dentro de una compañía. Bien, y después lo que podemos encontrarnos es con diferentes tipos de modelos de estructura, ¿sí? Muy rápidamente, porque ahora vamos a ver algunos de los diseños organizacionales y lo vamos a ver puntualmente en el otro video, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con estructura mecanicista, que son aquellas que están compuestas por un nivel mucho más importante, mucho más grande y que responde a una pirámide casi perfecta, con distintos sectores, con distintas áreas, con la alta formalización, es decir, capacitación en los mandos inferiores de la organización, en los mandos medios, estos son los mandos medios, perdón, yo a veces pienso que estoy con el pizarrón enfrente, y en la cumbre estratégica de la organización. Entonces, esto obedece a una organización más tradicional. Después tenemos organizaciones que son las que se suelen utilizar muchísimo y que las organizaciones grandes que antes no eran tan laxas, eran más rígidas, como la imagen que le mostré anteriormente,
empiezan a notar las bondades de no encorsetarse tanto y no regirse por esquemas tan rígidos y los beneficios que vamos a observar más adelante respecto de este tipo de organizaciones, pero que permiten tomar decisiones mucho más rápidas, asertivas y que benefician y potencian a la organización, ¿sí? Se denominan estructuras orgánicas. Después tenemos estructuras simples que están dadas justamente por esto que yo les decía con las pymes, que en general son las que se adaptan justamente mucho más dinámicamente a los procesos de cambio, a pesar de que hoy la situación es bastante compleja, pero es el capítulo aparte que ya vamos a abordar respecto del tema pymes. Y recuerden, como siempre les dije, para los que después no quieren seguir a nosotros, que también soy docente y somos docentes de una materia que se llama Seminario de Gestión Pymes, que está en la sede de Córdoba mucho más adelante. Así que si después quieren profundizar todos estos temas que nosotros vamos a verlos en una clase, imaginen que nosotros resumimos todo en una clase para ustedes, lo que tiene que ver con pymes, con su fortaleza, con sus debilidades, en una sola clase y nosotros lo damos en un cuatrimestre con sus diferentes matices. ¿Ok? Bien, y para concluir tenemos las estructuras de tipo funcional, en donde tienen aquellas especialidades que se agrupan por tareas similares o vinculadas o relacionadas. Y por último, la estructura divisional, que está un poco, a ver, por decir, funcionando en formato de unidades, ¿no? Formado, ahí hay un error de tipeo ahora, en formato de unidades y áreas o divisiones diferentes, ¿sí? Y que están independizadas. Así que, dicho esto, esto es un poco la síntesis de lo que hemos observado hasta ahora. Entonces, volvamos a repasar, a hacer una breve introducción. Hablamos de la, la, la parte analítica de lo aquellos que iniciamos en algún momento cuando comenzamos la primera, o la primera clase virtual, la segunda sería de este cronograma porque tuvimos una sola clase y después no pudimos darla más presencialmente por obviamente razones que son de público conocimiento. Pero bueno, volviendo al tema, es la importancia de cuando vimos la definición y los cuatro de la organización, la importancia de la estructura dentro de ese concepto de contexto, estructura, cultura y la que abordamos puntualmente ahora. Esta, la de las configuraciones estructurales dentro de la organización. Ya vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ir viendo, vamos a tener una clase en donde vamos a hablar de estructura. Ya ustedes tuvieron una clase de cultura y vamos a hablar puntualmente de contexto y cuán importantes son justamente para las organizaciones. Entonces, vimos justamente cómo enfocaba y cómo cuadraba justamente todo esto. Bien, y después empezamos a definir qué es un organigrama, qué hacen los gerentes que cuando modifican, cuando crean, cuando van cambiando. Están haciendo eso, están diseñando, están creando, están cambiando piezas. ¿Por qué? ¿Porque tienen ganas? No, porque van buscando lo mejor, porque lo que quieren es la mejor, o mejor dicho, la eficiencia para las organizaciones, ¿sí? Que una organización actúe eficientemente y eso está, para hacer eso tiene que estar en permanente contacto, en permanente vinculación con sus subordinados, con sus pares, con sus superiores, conectando, comentando esta problemática. Si yo en su momento no comentaba lo que estaba pasando en el área de facturación y cobranza, que teníamos una sola persona, que hacía las dos tareas y me estaba generando un problema que se lo estaba generando en realidad a mi superior, y yo no lo comunicaba correctamente, quizás mi jefe o el director o quien fuera no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, y si yo no se lo transmitía correctamente, esta modificación no la podíamos hacer en tiempo y forma y la organización podía llegar a tener mucho más problemas complejos respecto puntualmente de ese tema. Podemos así establecer un montón de ejemplos, pero fíjense la importancia también de los gerentes o de los responsables de área de tomar decisiones en tiempo y forma. Entonces, todo el tiempo se están produciendo estas modificaciones que son los diferentes diseños que nosotros se los mencionamos. Algunos que ustedes ya conocían y que hicimos un refresh y algunos otros que profundizamos con mayor detenimiento. ¿Sí? Y después algunos conceptos de diseños organizacionales
que ahora lo vamos a ver más detenidamente en el próximo video.